Mm. Listo, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en una plática más de Fundación Beca. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña una de nuestras becarias, Natalia Ruiz. Ella nos va a comentar, nos va a contar su experiencia de cómo ha sido estudiar y vivir en Alemania. Entonces, se las voy a presentar. Natalia Ruiz Galindo nació en México, en la Ciudad de México, y ahora reside en Berlín. Obtuvo su bachelor en comunicación y mercadotecnia en el TEC de Monterrey y un máster en fotografía en la University of Europe of Applied Science en Berlín. Trabajó 5 años en mercadotecnia digital antes de seguir su pasión por la fotografía. Ha estudiado en MIT en Australia y McGraw-Hill University en Canadá, eh, lo que ha enriquecido su perspectiva global. Es amante de la naturaleza y la escalada. Natalia valora la autenticidad, la creatividad y el aprendizaje continuo. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros y con todos estos chicos que están con esa inquietud de poder estudiar en Alemania y a veces no saben ni por dónde empezar. Así Sí, que muchas gracias, te dejo el micrófono. muchas gracias a ti y bueno, como ya me introdujo un poco Sandra, ya me voy a saltar un poquito esta parte, pero nada más contarles que yo estuve estudiando en la University of Europe for Applied Sciences acá en Berlín y acabo de terminar mi máster en fotografía. Y bueno, les voy a contar como un poco de mi perspectiva de los beneficios de estudiar en Alemania, también un poco de los retos y como consejos que a mí me hubiera gustado que alguien me contara antes de venir a Alemania. Y si tienen preguntas, pues al final creo que tenemos un tiempo para responderlas, entonces sí las pueden ir guardando. Eh, bueno, como ya les dije rápido, vamos a ver beneficios de estudiar en Alemania, retos. Les voy a contar un poco como de la vida en Alemania, y de algunos consejos como más básicos, como encontrar alojamiento, y trámites de visa, etcétera. Entonces, para empezar, bueno, los beneficios, para mí, el número uno de estudiar en Alemania es que la educación es de alta calidad y son costos accesibles, sobre todo en comparación con otras ciudades europeas. Las universidades alemanas normalmente están rankeadas muy alto en estos como rankings internacionales. Y una de las cosas que yo creo que es como un gran beneficio es que las universidades públicas en Alemania son prácticamente gratuitas. Se paga como una semester fee, pero es muy bajo. Y las universidades que son privadas, esas no son gratuitas, pero de todas maneras, en comparación con otras ciudades europeas y con Estados Unidos, Canadá, etcétera, siguen siendo muy accesibles. Y el gobierno de Alemania también da muchas becas. Este, Creo que otro de los beneficios es que hay mucha oferta de programas en inglés. Entonces, aunque el idioma no es una barrera para venir a estudiar a Alemania, muchas universidades tienen programas que son completamente en inglés. El mío fue 100% en inglés. Entonces, por ese lado, eh, no se tienen que preocupar tanto por el idioma. Luego también bueno, en Alemania existe una excelente calidad de vida, entonces esto para mí es un beneficio enorme. El transporte público es muy bueno y barato, la seguridad es muy alta. O sea, yo, por ejemplo, viviendo en Berlín, que es una de las ciudades más grandes y se podría considerar un poco más insegura, nunca me he sentido insegura. Este,
puedo caminar sola en la calle, digo, siempre con precauciones, pero en general es una ciudad muy segura. También, pues las universidades y depende de la ciudad en donde estés, creo que cambia un poco en Alemania si estás en un pueblo o en una de las ciudades grandes, pero en general las ciudades ofrecen mucho, museos, parques, eventos, vida social, vida nocturna, entonces nunca te aburres. Eh, Otra de las cosas que a mí me gustó mucho cuando estaba investigando para venirme a estudiar acá era la oportunidad de trabajo, tanto mientras estás estudiando como después. Entonces, mientras estudias tienes oportunidad de trabajar, que para mí era un beneficio ya que pues, me ayudaba como a cubrir gastos de vivir acá. Y, y les voy a platicar un poco más después de eso. Y también, acabando tus estudios, tienes posibilidad de extender tu visa o, bueno, cambiarla a una visa que se llama Job Seeking Visa y te la dan por 18 meses y es para que tú puedas buscar empleo y busques quedarte si así lo deseas. Entonces, para mí ese fue un gran beneficio y la oportunidad de aprender otro idioma. Este, También, ay, perdón, eh, me gustaría tocar rápido algunos de los retos que yo viví. Para mí, el reto número uno sería la barrera del idioma. Aunque tus estudios sean en inglés, eh, pues el día a día es en alemán y al principio, al llegar acá, cuesta trabajo. Por eso como uno de mis más grandes consejos es que si apenas estás como empezando a tu proceso de querer venir a Alemania, eh, empieces a estudiar el idioma también y lo que sea ayuda y no para estudiar el alemán no es necesario como gastar mucho dinero, también existen otras alternativas, está Duolingo, YouTube, el Instituto Guggenheim, creo que se llama, ofrece muchos como recursos, entonces siento que aunque aprendas lo muy básico, te va a ayudar mucho a tu llegada. Sobre todo donde sentí mucho la barrera del idioma es en los trámites burocráticos, que fue otro como de los retos para mí al llegar a Alemania, como lidiar con toda la burocracia, eh, porque parece que, aunque es como país primermundista, parece que en términos de como trámites burocráticos y gubernamentales como que siguen muy atrasados. Todo es a base como te mandan cartas a tu casa y tú respondes por carta y es difícil como si no hablas el idioma, pues hacer una cita por teléfono. Entonces todo se vuelve un poquito más complicado. Igual les voy a contar un poco de algunos de los procesos burocráticos como para que no los agarren por sorpresa, pero sí como es algo que hay que tener en cuenta que al principio puede llegar a ser un poco abrumador la parte del procesos y trámites, sobre todo a tu llegada, ya después se vuelve mucho más fácil. Y el clima, hay que mencionarlo, este, el clima sí hay que tenerlo en cuenta, sí en los meses de invierno puede llegar a ser difícil y sobre todo viniendo de un país como México, que es muy cálido. Este, para mí lo que funciona, digo, no soy doctor y yo no voy a dar recomendaciones de esto, pero vitamina D y mantenerme activa, o sea, buscar meterme a un gym o como tener actividades, porque si no es muy fácil quedarte dentro de casa y como que no salir y no ver a nadie y se puede volver como
complicado. Entonces, como que siempre tratar de mantenerte activo, aunque haga frío afuera. Eh, Otro de mis retos fue encontrar alojamiento, o sea, al llegar, esto también siento que depende de dónde vas a estudiar. Si te vas como a uno de los pueblos que no son tan grandes, pues seguramente no vas a tener tanta, eh, o sea, no va a estar tan complicado que en una ciudad grande como lo es Berlín o Múnich o Frankfurt. Entonces, o sea, solamente como tenerlo en cuenta. Les voy a platicar un poco más del alojamiento después. La adaptación a otra cultura siempre es un reto, pero al final, pues también es parte por lo que uno decide irse a estudiar una maestría, creo, para como vivir esta experiencia de otra cultura. Y algunos de los requisitos para obtener la visa para estudiar en Alemania en específico me parece que podrían llegar a ser un reto, pero también se los platico un poco después. Y, y bueno, para hablarles un poco más de como de la vida, uno de los beneficios más grandes para mí viviendo en Berlín es el transporte público. El costo del transporte público puede variar dependiendo como dónde estás estudiando y los convenios que tu universidad tenga em, con la compañía de transporte, pero en general este, cuesta como entre 100 y 300 euros el semestre. Lo que implementaron este semestre en Berlín es que nos cambiaron del ticket de estudiante al ticket de Deutschland Ticket, que es como la membresía mensual que paga toda la gente que vive en Alemania, o sea, no solamente los estudiantes. Cuesta 50 euros al mes y lo puedes usar en todos los transportes públicos locales y nacionales. Eh, o sea que con este ticket puedes ir a otras ciudades. Entonces es una manera como muy fácil y barata de viajar y conocer Alemania mientras estás estudiando, que creo que es como un beneficio muy grande. En lo único donde no lo puedes usar son como en estos trenes de alta velocidad. Eh, entonces, si quisieras ir a Múnich, en vez de tomar el tren de alta velocidad que te toma 2 horas de Berlín a Múnich, harías, no sé, 5 horas en el regional, pero con tu tarifa mensual. Entonces, eso me parece un beneficio, el poder como conocer Alemania mientras estás aquí a un costo tan bajo. Eh, Costos de vida, nada más como para que se den una idea. Esto está basado en Berlín porque es donde yo vivo. Yo creo que va a variar dependiendo de la ciudad, pero bueno, son como estimados. Eh, el gobierno alemán calcula que como un estudiante necesitas un mínimo de 992 euros mensuales. Esto es un requisito para tramitar la visa, que les voy a platicar después, pero en la realidad yo creo que es un poco más, dependiendo de dónde vivas, pero pues yo calcularía como 1.200 euros al mes, más o menos, dependiendo. Y bueno, el alojamiento varía, puedes encontrar desde 300 euros al mes hasta 1.000 euros o más. Ya les voy a platicar un poco más de los alojamientos después, pero pues ahí hay como un gap grande, o sea, puede variar mucho. La alimentación, por ejemplo, un supermercado, yo me gasto entre 150 y 250 euros al mes. Y comer fuera depende de la ciudad en la que estés. Berlín, yo lo considero que sigue siendo muy barato y para ser ciudad europea es como de lo más barato que hay. Puedes comer desde 8 euros fuera hasta gastarte 30 euros en un restaurante bueno o pidiendo como alcohol y comida y entonces depende como de tu budget, pero lo puedes hacer como súper barato o más caro.
El transporte público, 49 euros al mes. El seguro de salud, que esto también es un requisito que te pide el gobierno alemán. Siendo estudiante, el seguro de salud cuesta alrededor de 120 euros al mes. Un plan de teléfono, internet, puede ser entre 20 a 60 euros al mes. El radio tax, que esto se los explico después, pero es algo que todos tienen que pagar en Alemania, viviendo en Alemania, y se paga por hogar, no por persona, pero son 18,36 euros al mes. Y luego pues salidas y entretenimiento, pues depende de qué tanto te guste salir, lo que te guste hacer cuando sales, pero pues calculando entre 50 a 100 euros al mes. Y por último, el liability insurance, que también es algo que necesitas tener viviendo en Alemania. Es un seguro de gastos, ay, ¿cómo se dice en español? Como te protege contra terceros. Si tú haces como daños a terceros, este seguro te protege y es algo que todo el mundo en Alemania tiene. Es muy barato, cuesta entre 3 a 6 euros al mes, pero es requisito tenerlo también. Y bueno, de los requisitos que les hablaba como de la visa, estos no son todos los requisitos, pero para mí son como los tres importantes a considerar cuando vas a aplicar como a Alemania. Uno es que Alemania te pide que tengas prueba de fondos suficientes. Eso quiere decir que puedas como probarle al gobierno que te puedes mantener durante el tiempo que tú vas a estar estudiando en Alemania. Para esto te piden que tengas una, lo que le llaman una cuenta bloqueada, que es lo que les mencionaba, que el gobierno calcula que tú necesitas 992 euros al mes para mantenerte. Entonces, el gobierno te pide que tengas 992 por 12 meses en una cuenta bloqueada. O sea, tienes que tener 11.904 euros guardados en esta cuenta y es como requisito para que tú apliques a tu visa. Y cómo funciona es que mes con mes esta cuenta a, te van a transferir a tu cuenta bancaria 992 euros y no puedes sacar más ni menos. Entonces es como una forma del gobierno de asegurarse que vas a tener suficientes fondos para sobrevivir mientras estés en Alemania. La cuenta bloqueada la puedes sacar o en un banco alemán o a través de un como servicio por internet, que es el que yo recomiendo, es lo que yo hice, que se llama o Expatrio o Fintiva, y es muy fácil. Ellos como que ellos lo hacen bastante fácil y también lo bueno de Expatrio es que ellos mismos te ofrecen el trámite del seguro de viaje y el seguro de gastos médicos, que son dos de los requisitos que te piden para la visa. Para entrar al país, tú necesitas tener esto que le llaman el seguro de viaje y una vez estando en el país, tú tienes que tener un seguro de gastos médicos. Y es muy fácil tramitarlo a través de Expatrio. Entonces yo recomiendo que sea, o sea, que hagan todo a través de una de estas dos, Expatrio o Fintiva. Es más complicado hacerlo a través de los bancos alemanes. Ya les había comentado lo de liability insurance, esto cuando lleguen a Alemania, nadie te lo dice, pero es algo que tienes que tener. Yo nada más me enteré porque yo estudiando fotografía tenía la oportunidad como de rentar equipo a través de la universidad y la universidad me lo pedía para yo poder sacar equipo de fotografía, cámaras, etcétera. Tenía que tener este seguro, pero no solamente es, o sea, te sirve para eso. En general, todas las personas que viven acá tienen un seguro que este liability insurance. Yo el que recomiendo es GetSafe, pero hay varios. Y por último, la prueba de idioma. Dependiendo de si vas a estudiar en alemán o en inglés, pues te piden una prueba de idioma. Luego, el alojamiento,
hay varias como opciones. Siempre está como la opción de residencia estudiantil. Yo no la recomiendo porque es muy caro para mi gusto. Cuestan entre 800 y 1.325 € al mes. Ahí les puse algunas de las que yo conozco en Berlín. La verdad, en otras ciudades no conozco, pero pues en todas las ciudades encuentras este tipo de residencias estudiantiles. Em, pues el beneficio es que lo pueden como desde que están en México pueden empezar a buscar y como apartar su cuarto y ya lo tienen asegurado. Tienen pues, o sea, no sé, son estas residencias donde viven muchísimos estudiantes, entonces para la vida social también es padre. Eh, Muchas de ellas tienen como servicios como de lavandería, no sé, salón de juegos y así. Entonces, está padre y es una forma como fácil de llegar, pero para mí en lo personal lo mejor es como buscar un departamento compartido con otros o un estudio. Los departamentos compartidos en Berlín, en Alemania les llaman WG o von Gemeinschaft. Este, Ahí sí varía bastante. Puedes conseguirlos desde 300 € al mes hasta, se puede ir hasta 1.500. Eh, en Berlín es bastante como abrumador al principio encontrar departamento porque hay mucha demanda y hay ciertas como cosas que tienes que tener como en mente. Eh, un requisito muy importante es que en Alemania existe este papelito que se llama, me voy a saltar 2 segundos a la otra, Ameldung, que es literalmente un registro. Y entonces es el proceso de registrar tu domicilio en una de las oficinas locales. Eh, este papelito, literalmente es un papelito que te dan, es súper importante porque lo necesitas para muchos trámites en Alemania. O sea, desde abrir una cuenta de banco, tener un contrato de teléfono móvil, si quieres un contrato, tramitar el permiso de residencia, yo creo que ese sería como el más importante, y solicitar el seguro de salud y obtener tu número de identificación fiscal, que eso es lo que necesitas para trabajar, para pagar tus impuestos. Entonces, es súper importante encontrar un lugar que ofrezca Ameldum. No todos los lugares te ofrecen el Ameldum. ¿Por qué? Porque mucha gente subarrenda sin el permiso de los tenientes. Entonces, no te pueden ofrecer esto porque para que tú puedas tramitar el Ameldum necesitas una carta ay, se me fue el nombre ahorita en español, pero del landlord que diga que tú tienes permiso de estar rentando ahí. Entonces, como hay mucha demanda en ciudades como Berlín, hay mucha gente que subarrienda su cuarto y no ofrecen el Hamilton. Entonces, eso es súper, súper importante que cuando ustedes estén buscando dónde vivir, siempre pregunten si hay posibilidad de registrarse como en ese departamento, en esa vivienda o no. Y los lugares para buscar, o sea, para buscar departamentos compartidos, está esta página que se llama VG Gesut, que es como la más famosa. Es un poco complejo porque hay un poco, o sea, tienes que ser como muy crítico y siempre ir y ver el lugar y ver que sí sea y que sí exista, porque hay bastante fraude en este tipo de páginas. Pero sí, 100% es posible encontrar un departamento y es como la que todo el mundo te recomienda cuando llegas. Yo encontré ahí
mi departamento, pero obviamente pues nada más criterio, o sea, no hacer ningún pago en adelantado si no has ido y visitado el departamento y ves que es real y que la gente que vive ahí no es rara, etcétera. Pero esta es como de las que más se usan. Luego está esta otra que se llama Immobilien Scout 24. Esa más o menos, yo iría primero por la primera. Grupos de Facebook también funcionan muchísimo. Hay un montón de grupos, nada más busquen. Aquí puse links, entonces si necesitan, después le pueden pedir a Sandra que les comparta la presentación y todo viene con links. Pero buscas, no sé, Roomies in Berlin o BG Berlín y te van a salir un chorro de grupos en Facebook y también funcionan, también he conseguido departamentos por ahí. Y la última, que para mí es de las mejores, es esta que se llama Buluhu, es Work Love Home, es un newsletter. Entonces en esta te suscribes y te llega cada viernes como un newsletter y ahí la gente postea de, estamos buscando roomie en departamento de 3 cuartos, bla, bla, bla. Y entonces ya tú contestas o tú también puedes postear como estoy buscando un cuarto, mi budget es entre 300 y 500 al mes y bla, bla, bla. Y hay gente que te puede contactar. A mí esa me funcionó bastante. La tercera que les pongo acá es alojamiento temporal porque eh, lo más probable es que no vayan a encontrar como alojamiento antes de llegar a Berlín. Lo que van a tener que hacer es van a tener que llegar o Berlín o cualquiera de las ciudades grandes de Alemania. eh, Buscar un alojamiento temporal y estando acá, ponerse un mes a buscar y a ir a citas y ver los departamentos y etcétera. Entonces, por eso les puse acá alojamientos temporales. Estos, Habit, Wonderflats, Housing Anywhere, todas estas son lo mismo. Son compañías que ellos se encargan como de encontrarte, tienen varios departamentos y pues, serían como un Airbnb, estilo un Airbnb. No lo recomiendo o sea, como para hacerlo el año completo porque es muy caro. Cuestan también entre 800 para arriba, o sea, empiezan en 800 y se van para arriba. Hay que tener cuidado con estas. Yo en lo personal nunca usé una de estas, pero conozco a gente y amigos que sí las usaron. Las expectativas no siempre son lo que tú te esperabas, pero es una buena, como un buen, como alternativa para nada más llegar, instalarte un mes y empezar a buscar tú por tu lado. Y también lo importante es que ellos creo que si te quedas un mes, sí te dan el Ameldum. Entonces está muy bien porque en ese mes tú recibes como el Ameldum y puedes hacer tu trámite em, de residencia y puedes ya como sacar tu seguro. Entonces como que te ayuda a empezar con esos trámites. Este, también acá les digo, pero en el Ameldum creo que lo tienes que sacar, tienes 90 días para sacarlo desde que llegas a Alemania, si no me equivoco. Entonces lo tienes que sacar antes de que pasen esos 90 días. No estoy tan segura, creo que son 90 días, pero hay que checarlo. Y así como tip que les puedo dar es que hagan su cita con tiempo porque hay mucha demanda. Entonces, en cuanto lleguen a Alemania, aunque todavía no tengan dónde vivir y no tengan Ameldung, bueno, no tengan como los requisitos todavía, saquen su cita porque seguramente se las van a dar dentro de un mes. Igual si llega el mes y todavía no tienen como los papeles, pueden cancelarla y sacar otra. Pero yo como
sería de lo primero que hago cuando llegue a Alemania, es sacar su cita para el Ameldung porque hay mucha demanda, por lo menos en Berlín. Como ya les había comentado, para sacarlo necesitas el formulario de registro, que lo puedes descargar eso. Luego documento de identidad, pasaporte y lo del contrato de alquiler. Esto es lo importante y la confirmación del propietario, que literalmente es nada más como una hojita que tienen que descargar del mismo portal y el propietario tiene que firmarla. Y ya con eso, ustedes van, presentan estos papeles y les dan un papelito que es su Ameldung. Lo del radio, que ya les había comentado, que también como que siento que a mí nadie me dijo nada de esto y de repente me llegó una carta a mi casa y yo como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pero es nada más un tax que todo mundo tiene que pagar en Alemania. Y la tarifa mensual es de 18,36 euros. Se paga trimestralmente, o sea, paga 55 euros cada 3 meses y se paga uno por hogar. Entonces, por ejemplo, en mi departamento vivimos 4 personas. Yo estoy registrada, yo soy la que lo pago, pero dividimos el gasto entre 4 personas. Entonces, cuando ustedes lleguen a un nuevo departamento, seguramente si consiguen un departamento donde ya hay roomies, donde ya hay alguien viviendo ahí, ya hay alguien que paga este radio tax. Y en cuanto ustedes se registren para el Ameldung, les va a llegar una cartita a su departamento que diga que tienen que pagar este tax. Entonces o sea, ahí en la carta te explica, pero te metes a la página, le pides a la persona que esté encargada de pagar el radio tax que te dé el número y ya metes el número y entonces con eso ya estás. Porque si no lo haces, em, te pueden llegar a multar y las multas son bastante altas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya les había dicho, pero se puede trabajar durante y después de los estudios. Las oportunidades de trabajo durante los estudios, puedes hacer un working student, que es un trabajo, es como una práctica, como hacer prácticas en una empresa. Tiene un límite de horas, puedes hacer 120 días completos o 240 medio tiempo. O también puedes hacer un mini job, que los mini jobs son trabajos más como trabajar en el café, de mesero, este, pues sí, no sé, como más en servicio. Y donde o sea, el salario mensual no puede superar 520 euros, pero igual está bien porque pues es como un dinero extra que puedes ganar. Creo que en las prácticas puedes llegar a ganar más de esto, pero existe todavía el límite de horas. Entonces, si puedes conseguir como una práctica, creo que es mejor, porque además pues te da como, pues, no sé, te ayuda a tu carrera, pero también existen los mini jobs. Yo hice un mini job, estuve trabajando en una cafetería, me encantó también porque pude practicar el idioma y hacer un poquito de dinero extra para viajar, etcétera. Y bueno, las oportunidades de trabajo después de graduarse, esto para mí fue como de las cosas por las que yo decidí venirme a Alemania, porque sabía que me quería quedar acá después de mis estudios. Entonces busqué países que me dieran la oportunidad de poder trabajar acá después de estudiar. Y entonces al graduarte puedes solicitar una extensión de tu permiso de residencia por 18 meses para buscar un trabajo relacionado con tu campo de estudios. Durante esos 18 meses tú puedes estar trabajando en lo que quieras, pero acabando esos 18 meses tienes que, eh, o sea, para poder seguir quedándote ahí, pues tienes que tener un contrato con una compañía y tiene que estar relacionado a lo que estudiaste. O sea, yo vine a estudiar fotografía, tengo que estar en un trabajo relacionado con fotografía al acabarse estos 18 meses si quiero continuar y tener un contrato.
Y bueno, para finalizar, nada más como darles algunos datos curiosos y también como que de ayuda. Esto yo no lo sabía antes de llegar acá, pero en Alemania las leyes que regulan las descargas y como esto de streaming o cualquier descarga ilegal son súper severas. Entonces te pueden llegar a multar entre 500 y 1.500 euros y de verdad te van a encontrar y te van a multar. Entonces, nada, nada, nada de descargas ilegales ni streaming. O sea, hay agencias que se dedican específicamente a buscar a la gente que baja contenido ilegal para poder multarlas, como que hacen dinero de esto también. Entonces, si les puedo dar un consejo, mejor no, o sea, nada de streaming ni descargas ilegales porque te metes en problemas. Este, o sea, es mucho más severo que en otros países. En las ciudades como Berlín, no sé qué tanto sea el caso en otras, pero me imagino que ha de ser igual. Están súper bien adaptadas para las bicicletas, que es algo que a mí me gusta mucho en verano, poder como ir en bici a todos lados. Es súper padre. Además, Berlín está como rodeado de lagos, entonces de repente me voy en bici a los lagos y me encanta. Y bueno, es un ambiente súper amigable para las bicicletas. Hay que tener cuidado con como los carriles de bici porque a veces se pueden como puede parecer que es como donde camina la gente y no es así. O sea, es donde pasan las bicis y de repente sí, al principio me metieron un par de gritos porque yo iba caminando por ahí y las bicis se desesperan. Entonces hay que tener cuidado con eso. Algo que a mí me pareció muy raro siendo como Alemania y siendo país primermundista, no sé si solamente es en Berlín o es en muchas de las ciudades grandes, pero muchos de los lugares no aceptan pago con tarjeta, todo es en efectivo, entonces hay que tener efectivo siempre. Ya cada vez más lugares aceptan pagos con tarjeta, pero, pero sí, muchos restaurantes, cafés, estas tienditas como lo que le llamaríamos en México Oxxo, que acá se llaman Spettis, que son como las tienditas que están en cada esquina y venden pues alcohol y papitas y como, pues sí, como un Oxxo, esas la mayoría no aceptan tarjeta. En Alemania los domingos todo está cerrado, entonces hay que tener esto contemplado. Todos los súper, todas las farmacias, todas las tiendas, todo que no sea como restaurantes, o cines o algo así, todo está cerrado. Eh, la propina en realidad como que acá no es obligatoria, pero puedes dejar y, o sea, yo en lo personal siempre dejo entre 5 y 10%, pero no más. O sea, no es como en México que creo que pues lo adecuado es como el 15% o un poco más. Acá con un 5 o 10% está bien. Y el reciclaje es un tema muy importante acá. Como que lo tienen muy bien estructurado, separan muy bien la basura. Entonces, en, pues nada, tenerlo en cuenta. Y dato curioso, los domingos no puedes bajar las cosas de vidrio al reciclaje porque es como no sé, hace mucho ruido y pues es domingo y entonces la gente está descansando, entonces no se permite hacer reciclaje de vidrio los domingos. Y ya, por último, aquí al final puse como los recursos por si a alguien le interesa y los necesita. Y creo que eso es todo. No sé si haya alguna pregunta.
O- Sí, muchas gracias, Natalia. Sí, mira, por aquí tenemos una pregunta. ¿Qué retos enfrentaste como estudiante internacional y cómo lo superaste? Creo que para mí o sea, de los retos más difíciles fue mi llegada. Todo lo que les platiqué, que por eso como que les quise poner este tipo de consejos, porque, o sea, yo no sabía que era el Ameldum, no sabía que tenía que encontrar una casa, un departamento que me ofreciera esto, el trámite o sea, los trámites burocráticos, como les conté, como que son muy tediosos y es un poco frustrante cuando no hablas el idioma. Entonces, para todo lo que tuviera que ver con trámites, que se me olvidó decirlo, pero me apoyé mucho en la universidad, mi universidad, y estoy segura que cualquier otra universidad en Alemania lo debe de tener. Tenía como que se llamaba la oficina internacional y entonces ahí te explicaban y te ayudaban como con todos estos trámites burocráticos. O sea, también yo, por ejemplo, me fui a estudiar a Australia, me fui a estudiar a Canadá y pues ahí tramitas tu visa y una vez que te dan tu visa de estudiante ya estás para todo el semestre y ya no te tienes que preocupar por eso. En Alemania no te dan la visa, creo que te la dan por 3 meses y acabando esos 3 meses tienes que tramitar un permiso de residencia. Esto también es como otro proceso burocrático y para poder tramitar tu permiso de residencia necesitas lo que les conté del Ameldum. Este, entonces son como que al principio puede parecer muy abrumador, pero yo me apoyé mucho en la universidad también, pues si hablas el idioma, claro que es mucho más fácil, o si tienes como alguien que hable el idioma, entonces también hacerte de amigos alemanes te va a ayudar para este tipo de cosas y no solo para este tipo de cosas, sino para como sentirte más como en pues metido a la cultura. Y yo sí les recomendaría que si pueden se empapen de la cultura alemana, o sea, eh, intenten aprender el idioma. Yo sigo batallando con el idioma, pero ya estoy en clases y sí lo quiero aprender porque sí creo que es una gran barrera a poderte integrar al 100%. También tengo mi grupo de amigos internacionales donde ninguno es alemán y la paso muy bien y me divierto mucho, pero en lo personal, eh, a mí me hubiera gustado haber aprendido un poco más el idioma mientras estudiaba o antes de venirme para poder integrarme un poco mejor a la cultura alemana. En realidad, en ciudades como Berlín, Múnich, Frankfurt, eh, Hamburgo, la mayoría de la gente ya habla inglés, entonces te puedes mover perfectamente sin hablar el idioma, pero si realmente te quieres integrar a la cultura, creo que es importante como hacer ese esfuerzo. Y bueno, pasando como todo este periodo como de llegar, buscar casa, tramitar los trámites y como que todo esto, ya empecé a integrarme más y como que ya me empecé a sentir más en casa. Entonces no, o sea, creo que puede ser un poco frustrante y abrumador al principio, pero es parte de la experiencia y una vez que pasas como ese periodo inicial, ya se vuelve todo más fácil. El otro reto que tuve para mí en lo personal fue el clima. Me afectó mucho y por eso les digo que tuve que encontrar como maneras de mantenerme este, activa, mantenerme fuera de casa, mantenerme activa y social, porque pues sí, a veces te da ganas nada más de encerrarte y hacerte bolita y no salir por el frío que hace y porque más que el frío para mí era que la luz se va a las 4 de la tarde. Entonces ese fue otro reto para mí. Claro, todas esas cosas son importantes también saberlas y tomarlas en cuenta, ¿no? Muchas Sí, gracias. Oye, otra pregunta, por último.
¿Cuál fue la lección o cuál crees tú que sería la lección más importante que aprendiste durante este tiempo que has estado en Alemania? Pues creo que para mí fue muy personal. Para mí fue como aprender a pasar, digo, no sé si sea como lo que esperan oír, pero para mí fue aprender a pasar mucho tiempo a solas y estar bien con ese tiempo que pasaba a solas este, y conocerme mejor. Y creo que para mí fue un reto el pasar de tener como esta carrera de marketing y ya estar como empezando a crear pues una carrera para mí en marketing digital, teniendo un trabajo fijo, y decir como lo dejo y dejo como esta seguridad y esta estabilidad porque quiero ir a estudiar fotografía, que es algo mucho más inestable, digo, o sea, eh, entonces para mí como que fue todo un reto como ah, tomar esa decisión y como pues creer que sí puedo lograr como hacer la vida que quiero hacer a través de la fotografía. Este, y bueno, al final acabé como muy contenta con lo que hice, con mi tesis, saqué el premio del mejor proyecto, que para mí fue algo increíble porque en realidad nunca había hecho fotografía como profesional antes de venirme. Pero pues sí, fue más como un reto personal de creer que tenía la capacidad de hacer algo nuevo y cómo lograrlo en un país diferente. Y sí, fue como más personal. Ay, pues muchísimas gracias, Natalia, por haber compartido todo esto con nosotros. Felicidades por ese premio. De verdad, qué orgullo que seas parte de la familia de Fundación Beca. Nosotros siempre agradecemos mucho que ustedes como becarios nos regalen este tiempo para contarnos su experiencia. Toda la información que has compartido me parece muy valiosa porque hay chicos que tienen esta inquietud de irse a Alemania o cualquier otro país, pero pues no saben ni cuánto dinero necesitan, ni por dónde empezar y todas estas trámites que se tienen que hacer al llegar. Entonces, es muy valiosa toda esta información. Te agradecemos mucho tu tiempo, disponibilidad y que hayas estado aquí con nosotros. Igual a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que esta plática se va a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar otra vez, la puedan compartir. Si necesitan la presentación, como lo mencionó Natalia, por las ligas y todo esto que trae, pues también se pueden acercar con nosotros para que se las compartamos. Y también los invito a ver nuestra página de internet de Fundación Beca para que vean toda la oferta académica que hay, no solo en Alemania, sino en otros países y todo lo que les podemos ofrecer. Cualquier cosa, ya saben que si nos contactan, podemos darles toda la información que necesitan. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Natalia, y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, gracias.